Muy buenas noches a todos y todas, espero se encuentren bien. Es un placer saludarles. Hoy, 12 de noviembre de 2024, nuevamente nos encontramos en el curso de Sustentabilidad y Sostenibilidad para los Territorios, una perspectiva, una mirada crítica hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy analizaremos un tema que es absolutamente relevante, de interés para todos y que demanda un compromiso de parte de las organizaciones de todo tipo, entre ellas las instituciones de educación superior, como el Tecnológico de Antioquia. Analizaremos el tema de la huella de carbono, con todas sus implicaciones, con todas sus demandas, con toda su complejidad. Sin embargo, para un espacio tan reducido como el que tenemos en este momento, trataremos de hacer un esbozo que nos permita hacer un ejercicio comprensivo. Nuevamente se nos están uniendo muchos integrantes del curso. Que sea una bienvenida a todos y a todas para que podamos construir conocimiento desde este espacio y desde aquí también podamos ir proyectando esos ejercicios de investigación tan enriquecedores en nuestros procesos formativos. Les voy a proyectar en este momento para que observen mi pantalla y de una vez les voy a hacer presentación de la invitada especial que tenemos en el día de hoy, la doctora Leila Yamilé Jaramillo Zapata, quien es docente del Tecnológico de Antioquia de la Facultad de Ingeniería. La doctora Leila tiene pregrado profesional en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Escuela de Ingenieros de Antioquia. Tiene maestría en Ingeniería de Materiales y Procesos de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene doctorado en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad Nacional de Colombia. También ha tenido como experiencias laborales el Instituto Mi Río como asesora ambiental para las PYME en un tiempo laborado de 2 años y tiene una amplia experiencia en el sector académico como en el Tecnológico de Antioquia, quien es docente desde hace más de 2 años en diferentes procesos de docencia, investigación y procesos administrativos y de proyección social. En el Instituto Tecnológico Metropolitano, quien ha sido docente, investigadora, ha fungido en actividades administrativas, de extensión y de proyección social en un tiempo laborado de más de 11 años. Y en la Universidad Pontificia Bolivariana, en investigación, en actividades administrativas, en extensión y proyección social, en un tiempo laborado de más de 3 años. A la doctora Leila Yamilé Jaramillo Zapata le damos una bienvenida especial por acompañarnos en este momento, en este espacio, no solamente con los que estamos recibiendo en esta sesión del día de hoy, tercera sesión del curso, sino también con todos aquellos que posteriormente mirarán este video que nos permitirá comprender algunos fenómenos propios de la huella de carbono, entre otros. Doctora Leila, bienvenida. Arranquemos entonces, doctora, como usted desea proyectar algunas diapositivas, desea hacer algún proceso en particular. Sí, no, muchísimas gracias, Wilfer, y muchas gracias pues, a los asistentes por estar aquí. Pues el día de hoy no voy a compartir con ustedes, pues inicialmente como una conceptualización general, les voy a proyectar como algunas diapositivas. Digamos, el tema ambiental y la sostenibilidad, pues no todos tenemos que ver con ella. Y pues digamos, este tema de huella de carbono es una herramienta. La huella de carbono es una herramienta, una metodología que se ha utilizado para la gestión ambiental, principalmente a diferentes niveles, ¿cierto? Tanto, o sea, podemos empezar con una huella de carbono personal hasta hacerla a nivel global, ¿cierto? Entonces, quiero que, digamos, en estas diapositivas que traigo, se hagan una idea de qué es esta metodología, qué es este concepto que se ha desarrollado de huella de carbono y cómo se utiliza, ¿cierto? Bueno, entonces inicialmente quiero mencionarles qué es la huella de carbono o en inglés carbon footprint, lo podemos encontrar. La huella de carbono es un indicador, ¿cierto? Es un parámetro que se utiliza ¿para qué? Para mostrar cuáles son, qué cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a diferentes cosas, a una empresa, a un evento. Ya hay normas o digamos metodologías o forma de medir para un evento cuál es la huella de carbono, para una actividad, para el ciclo de vida de un producto, para una persona, para una ciudad, para un país, se puede calcular la huella de carbono. Entonces, es ese indicador que nos muestra la cantidad de emisiones GI, ¿sí? Y cómo contribuyen al cambio climático. Este indicador que queremos medir, este número, está en unas unidades que se llaman toneladas de CO2 equivalente. ¿Cierto? Vamos a tener eso ahí como muy presente de que esta es la unidad de toneladas de CO2 equivalentes, como las unidades en las que, oficiales, pues en las que se mide. Entonces, como les mencioné, la huella de carbono, voy a sacar aquí el punterito, la huella de carbono se puede utilizar a diferentes niveles, este indicador. Entonces, huella de carbono personal, podemos calcularla, hay muchas calculadoras que uno puede encontrar de diferentes organizaciones en internet para uno calcularse su propia huella de carbono personal, huellas de producto, huella de carbono corporativa para saber una institución, por ejemplo, de tecnología
Tecnológico de Antioquia, una empresa manufacturera, una empresa de servicios, cómo contribuye al cambio climático, calculando este indicador en toneladas de CO2 equivalente. Y últimamente, digamos, con la revolución digital, pues se ha empezado a hablar mucho de huella de carbono digital, de cómo todas estas tecnologías nos han dejado esa huella o cómo contribuyen al cambio climático. Y para eso, entonces, digamos que hay metodologías ya muy desarrolladas, principalmente para los dos tipos de, digamos, como de medición de la huella de carbono. La huella de carbono corporativa, hay varias metodologías o estándares que se utilizan, y la huella de carbono de producto también tiene unos estándares. Pero entonces, primero que todo, quiero mencionarles, bueno, cómo se relaciona este tema de huella de carbono con el efecto invernadero o con el cambio climático. De pronto ustedes han escuchado, de pronto en este curso o en otros ámbitos o en otras asignaturas que ustedes hayan visto que se relacionen con lo ambiental, pues qué es el problema global que nosotros tenemos, qué es el cambio climático y qué tiene que ver con los gases de efecto invernadero. Entonces, como su nombre lo dice, ¿qué es un invernadero? Imagínense un invernadero de flores, ¿cierto? Que uno se mete adentro, ¿y qué pasa adentro? Adentro está muy caliente. ¿Qué pasa en ese invernadero? Que cuando entran los rayos del sol, ese plástico que tiene ese invernadero no los deja salir, entonces por lo tanto se concentra ese calor allí. Lo mismo pasa en el mundo, en el planeta. Esa capa de gases de efecto invernadero nos protegen contra la radiación solar, ¿cierto? O sea, controlan esa radiación solar. Y hay una capa normal de esos gases, pero por las actividades antrópicas principalmente se han aumentado la cantidad de esos gases de efecto invernadero, que son 6 gases, ¿cierto? Esos gases son 6 que están, pues, digamos, declarados en diferentes conferencias y diferentes estudios científicos que se declaran, estos son los 6 gases que tienen una contribución a esa problemática o a ese calentamiento global. Entonces, ¿qué hacen esos gases? Esos gases, pues, inicialmente tenían una capa de un tamaño, pero como hemos estado emitiendo y generando más de lo común o más de lo que el mismo planeta, digamos, comúnmente puede hacer en su ciclo, ¿cierto? Para mantener esa capa, pues esa cantidad de gases de efecto invernadero, esos 6 gases se han generado en exceso. Esa generación en exceso, pues ha hecho que esa capa que hay en la atmósfera, pues sea mucho más gruesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que ocurre en un invernadero. Como esa capa no deja salir la misma cantidad o los suficientes cantidad de calor, ¿sí? Entran los rayos del sol y esa capa entonces evita que salga una cantidad. Entonces, ¿qué pasa? La parte de adentro se empieza a calentar, es decir, el planeta se empieza a calentar, y por eso es que entonces vemos que se ha empezado a aumentar en los últimos años. O sea, eso se viene, digamos, el efecto desde que nos empezamos a preocupar a ver que si había un cambio, fue cuando empezaron a aumentar las temperaturas. Ya llevamos más o menos, vamos llegando creo que casi a los 2 grados centígrados por encima de la temperatura normal, y así le parezca a uno muy poquito, esos 2 grados hacen estragos, ¿cierto? ¿Hacen estragos en qué? Hacen estragos en cultivos, en el clima principalmente, y cuando cambia el clima cambian muchas cosas. Cambian la forma de cómo necesitamos adaptarnos nosotros mismos los humanos, las mismas especies ya ven, digamos, las condiciones variadas, entonces empiezan a desplazarse, empiezan a morir. Eso es una serie de eventos desafortunados que empiezan a aparecer después de que esto ocurre, de que este calentamiento ocurre. Entonces, esa capa es generada por esos 6 gases de efecto invernadero. ¿Esos 6 gases cuáles son? Esos 6 gases, la puse al contrario. Esos 6 gases de efecto invernadero son, entonces, el de pronto más conocido es el dióxido de carbono, el CO2. ¿Sí? Después viene el metano, el óxido nitroso y estos otros gases fluorados. Entonces, esos gases, ¿sí? Esos gases hacen ese efecto invernadero aquí, y pues digamos que ¿de dónde se generan? Principalmente de las actividades que hacemos nosotros los humanos. Hay algunas emisiones que son naturales, digamos, por ejemplo, los volcanes generan algunos gases fluorados o de azufre, y es normal. Pero, por ejemplo, ¿de dónde sale principalmente el dióxido de carbono, que es el gas de mayor generación? O sea, en un 64% es de combustión de combustibles fósiles, ¿cierto? Entonces, este es el gas, digamos, que principal en cuanto a cantidad para los gases, para el cambio climático, ¿cierto? Los otros gases, entonces, está que es el metano, que donde se genera ese metano, pues entonces, cuando hay ganadería, hay digamos, una generación por parte de estos animales de metano en una gran cantidad, se genera en ciertos procesos, por ejemplo, en plantas de tratamiento, en el mismo tratamiento de los residuos, ¿sí? O en algunos procesos. Entonces, este metano se genera, o es el gas que aparece más o menos en un 15%, ¿cierto? El óxido nitroso es otro de los gases. Ese óxido nitroso son los que se generan a partir de fertilizantes agrícolas nitrogenados,
¿cierto? Cuando se usan esos fertilizantes hay una generación de ese óxido nitroso que ocupa, es el 5% de los gases de efecto invernadero. Y el resto que queda son los gases fluorados, que estos gases fluorados son el 11% y aparecen, por ejemplo, cuando tenemos un equipo refrigerante, ya sea aires acondicionados, cuando tenemos neveras, están presentes esos gases y cuando hay fugas, entonces, o cuando ya se le da disposición final a estos elementos, pues entonces estos gases salen. También donde pueden aparecer digamos, en equipos que conducen electricidad, hay unos ciertos líquidos pues, que tienen para funcionar y que tienen estos componentes fluorados que emiten esos gases. Otro, digamos, de estos gases fluorados que pronto lo han escuchado, pero que ya afortunadamente ese otro problema ya lo hemos venido mitigando un poquito, son los CFC, los clorofluorocarbonados que venían, o que bueno, ya están, digamos, prohibidos, que vienen en los aerosoles, ¿cierto? Esos aerosoles también generaban, digamos que, no digamos que está 100% acabado el problema, pero ya no se escucha tanto lo del deterioro de la capa de ozono. Ya después de haber hecho todas las acciones para quitar todos esos CFC de estos productos, pues digamos, la capa de ozono ha venido restaurándose un poco más y que la capa de ozono era una de esas, como la pantalla solar, el filtro solar que también nos ayudaba a que no nos diera pues cáncer de piel y demás. Sin embargo, ustedes dirán, pero entonces este CO2 es el que más se genera, ¿cierto? Entonces, digamos que la culpa ahí principalmente es del CO2. Sin embargo, estos que están, digamos que en cantidad son más poquitos, ¿cierto? Tienen menores porcentajes. Si nosotros cogemos, por ejemplo, generamos 1 tonelada de CO2, ¿cierto? Y generamos 1 tonelada de gases fluorados, el efecto que hacen en el efecto invernadero es, o sea, por ejemplo, del dióxido de carbono es 1, ¿cierto? Y de los gases fluorados, esa misma tonelada puede ser, es 22.000 veces, tienen 22.000 veces más capacidad de retener calor que el CO2. Es decir, que puede que no sea, que de dióxido de carbono se generen 100.000 toneladas, pero es que si se genera 1 sola tonelada de gases fluorados, eso multiplica por 22.000 veces más el efecto. Entonces, pequeñas cantidades de algunos de estos gases, dependiendo de su potencial de calentamiento, son bastante importantes, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso se establecieron esos 6 gases que son los que tienen mayor aporte, ¿sí? De pronto este CO2 por cantidad tiene muy buen aporte, pero estos por su capacidad de generar ese efecto de invernadero, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la huella de carbono? Pues primero, pues la huella de carbono nos va a medir qué tanto, digamos, estamos en una actividad o en un producto, lo que sea, cuánto genera eso en cuanto a gases de efecto invernadero. Pero para poder yo comparar, por ejemplo, yo compararme con alguno de ustedes, bueno, ¿quién genera más o quién tiene más alta la huella de carbono? Tengo que llevarlo a una misma unidad. Para poder llevar eso a esa misma unidad, entonces lo que se hizo para tener este parámetro o este indicador de la huella de carbono es que todos los cálculos o todo lo que se calcula se lleva a CO2, es decir, ese dióxido de carbono es 1, ¿sí? Y todo el resto de gases están con respecto a ese carbono. Es decir, por ejemplo, el metano es 23 veces con mayor potencial que el CO2. Como les dije, los gases fluorados son 22.000 veces más capaces de retener el calor y así todos se van llevando a ese dióxido de carbono. Entonces, llevarlo a esa unidad significa que por eso utilizamos ese CO2 equivalente como unidad base, ¿cierto? ¿Cómo lo llevamos a ese CO2 equivalente? Lo llevamos con unos números que se llaman factores de conversión, ¿cierto? Que a través de ellos es que podemos calcular todo en función de ese CO2, que es el gas principal, ¿cierto? Si tienen alguna duda aquí en este pedacito que me parece importante que lo entiendan, me lo preguntan, o si no, ahorita al final. Bueno, entonces, ya teniendo claro que la huella de carbono tiene esa unidad base, ¿cierto? Esa unidad base, entonces ahí es donde empezamos a decir, bueno, listo, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para calcular cuántas toneladas de CO2 equivalente, ¿cierto?, corresponden o son responsables, por ejemplo, cada producto? Entonces ahí es donde la huella de carbono, entonces, está basada en algo que se llama ciclo de vida, ¿sí? ¿Ciclo de vida de quién? De producto, ¿sí? Esta metodología o este indicador se basa en tener en cuenta el ciclo de vida de un producto. Entonces,
Cuando nosotros usamos productos, o sea, cuando hablo de producto, estoy hablando de algo que yo puedo tocar, es decir, yo tengo un lápiz, yo tengo un balde, yo tengo un celular, ¿cierto? Eso lo puedo tocar, eso es un producto tangible, ¿cierto? Es un bien. O un servicio, entonces, por ejemplo, uno que consume o que compra, uno compra un servicio, uno abre una cuenta de banco, uno tiene unas vacaciones en un hotel que le ofrece un servicio de alojamiento, ¿cierto? Eso tiene un servicio en un hospital que no se puede tocar, pero que es un servicio. Cualquiera de estos productos, ya sean tangibles o intangibles, tienen un ciclo, ¿cierto? Tiene un ciclo de vida ambiental, porque también digamos que en la parte pues, de administración los productos tienen un ciclo, pero en este caso es ciclo de vida en términos ambientales, que ese ciclo de vida está compuesto por lo siguiente, es decir, ¿qué es un ciclo? De un ciclo de vida de un producto es a partir de donde nace el producto hasta donde muere el producto. Entonces, cuando ese producto empieza a pasar por todo ese ciclo, es decir, por ejemplo, tenemos una hoja de papel. Esa hoja de papel entonces nace en un árbol, ¿cierto? Nace en donde tenemos las materias primas. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Pues ese árbol no se va volando, sino que se necesita un transporte. ¿Sí? Se necesita un transporte para llevarlo a la empresa que va a hacer esa hoja de papel, donde pasa por unos procesos y nos sale la resma que nosotros necesitamos para imprimir o cualquier tipo de papel. Eso tampoco se va volando, sino que necesitamos un transporte, ¿sí? Llega donde nosotros, lo utilizamos esa hoja de papel, ¿sí? Y después, si digamos somos juiciosos, lo llevamos a reciclar, si no, algunas personas lo tiran a la basura, entonces tiene esa hoja, va hasta el final de vida, que terminará unos en reciclaje, otros terminarán en un relleno sanitario, y digamos ahí muere el producto. Por este paso, ¿cierto? Por este paso, esa hoja de papel, que es un producto tangible, esa hoja de papel ha generado en cada una de estas partes del ciclo gases de efecto invernadero, ¿sí? Al paso por este ciclo ha generado una cantidad de gases de efecto invernadero en cada uno de ellos, ¿cierto? Cuando lo transporta se consume combustible y se generó. Cuando está aquí en la planta de producción hay unos gases que se generan, ¿cierto? Entonces, los productos a lo largo de toda su vida van generando de alguna manera gases de efecto invernadero. ¿Por qué aquí, digamos, lo pongo lineal? Pues en este momento nuestra economía, desafortunadamente, todavía estamos en una economía así, lineal. Lo que estamos intentando, tender es a que ese ciclo de vida de ese material o de esos productos quede así, ¿cierto? Intentar que esto dé la vuelta y dé la vuelta lo máximo que se pueda, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero calcularle, por ejemplo, en el caso de un producto, la huella de carbono, ¿sí? Entonces, en el caso de los productos, se tiene que empezar a calcular los gases de efecto invernadero que yo voy generando en cada una de las etapas del ciclo. En ese cálculo que tenemos ahí es las cantidades, digamos de manera general, las emisiones son la cantidad que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, entonces del árbol, tanta cantidad de madera. Esa tanta cantidad de madera, para yo poderla extraer de allá, utilizo unas máquinas, utilizo una energía, utilizo muchas cosas que me generan unos gases de efecto invernadero. Y para calcular eso, entonces necesito lo que les decía, ese número, esos factores de emisión que me permiten calcular y llevar todo eso a saber cuánto CO2 equivalente me genera en cada una de las etapas. Cuando yo sumo ese CO2 equivalente en todas las etapas del ciclo, puedo obtener la huella de carbono para ese producto. Entonces, por ejemplo, este cepillo de dientes salió de un caucho natural que alguien lo tuvo que fabricar, alguien tuvo que extraer el petróleo, ¿cierto? Alguien tuvo que extraer y fabricar, por ejemplo, el plástico. Entonces, digamos, es hacer todo ese recuento en todo el ciclo, ¿cierto? Esta parte del ciclo de vida de los productos, digamos, es el más, pues si usted no se pone a pensar todo lo que tiene que calcular, pues digamos que es el más tedioso de calcular y pues digamos que hay ya muchas huellas de carbono para una gran cantidad de productos, afortunadamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya hay una gran cantidad de huellas de carbono calculadas en todo su ciclo de vida, por ejemplo, para alimentos, ¿sí? Para los alimentos. Entonces, si ustedes ven aquí, no sé si ven aquí bien la gráfica, si no lo vemos, lo vamos a aumentar un poquito. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos las huellas, no creo que quede peor, la huella de carbono para diferentes alimentos que nosotros consumimos. Entonces, digamos que aquí arriba tenemos una de los alimentos que tiene mayor huella de carbono, que es la carne roja, ¿cierto? La carne que viene de las vaquitas. Entonces, esta huella de carbono que ustedes ven aquí, si ustedes ven los diferentes colores, se calcularon y se sabe todas las etapas del ciclo para llegar a esa carnita que usted se come allá en la casa, cuánto aporta cada una de esas etapas del ciclo a la huella de carbono. Y la huella de carbono para ese filete o eso que es la carne roja son 99 kilogramos, ¿sí? Por una porción.
¿cierto? Y así sucesivamente uno podría mirar, y entonces aquí es donde uno se va dando cuenta para qué le sirve a uno la huella de carbono. Es un indicador que nos sirve para varias cosas. Primero, en el caso de los productos, nos sirve para comparar el impacto, ¿cierto? Entonces ahí uno diría, claro, la carne roja es uno de los productos de los alimentos que mayor impacto tiene. Sí, claro, por ejemplo, acá, en esta colorcito como cafecito, corresponde claro, al metano que generaron las vaquitas por allá cuando estaban en la granja, ¿cierto? Aquí el 23 kilogramos corresponden a cuando se estaba, el uso mismo del suelo, digamos, genera ciertos tipos pues, de gases para poderlo utilizar, para ararlo, en fin, que genera una cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí vemos cómo podemos utilizar ese indicador, ¿sí? Ese indicador para comparación entre diferentes productos y comparación entre diferentes partes del ciclo de vida, ¿cierto? Partes del ciclo de vida. El café, y miren que aquí abajo, los bananos, un banano que es el que menos, digamos, genera, haciendo, digamos, como todo el recorrido de todos los gases de efecto invernadero para todas las etapas del ciclo. Entonces cuando pensamos, cada producto tiene entonces asociado, ¿cierto? Asociado a todo su ciclo de vida unos gases de efecto invernadero. Y toda esa suma de todas esas toneladas o kilogramos de CO2 equivalente me van a sumar cuánto me aporta ese producto. Entonces, ¿quién se consume esos productos? Pues cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que yo estoy utilizando, que estoy comiendo, cada vez que me visto, cada vez que prendo la luz, ¿cierto? Como esos productos, todos tienen asociados unos gases de efecto invernadero, así yo no produzca el gas indirectamente, yo sí estoy aportando y por eso es que entonces yo puedo calcular, por ejemplo, mi huella de carbono también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las personas que más consumen cosas, pues tendrán una huella de carbono muchísimo más alta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si una persona quisiera saber, yo desayuno con diferentes cosas, bueno, entonces un huevo frito o sea, que se calcula de todo su ciclo, son 336 gramos de CO2 equivalente, ¿cierto? Cereales con leche, tenemos esto. Pancakes con mantequilla, esto, ¿cierto? Una tajada de pan son 106 gramos de CO2 equivalente. Entonces, aquí también vemos la utilidad para que, por ejemplo, inclusive el consumidor, ¿sí? Si todos los productos tuvieran el cálculo de su huella de carbono, pues yo como consumidor también podría tener una decisión, ¿cierto? A través de este indicador podría yo decidir. Si yo quiero bajar mi huella de carbono, pues entonces tendré que mirar la huella de carbono de los productos que yo consumo, ¿sí? Entonces, como les decía, todo lo que nosotros hagamos genera, ya sea directa o indirectamente, generalmente es indirectamente, gases de efecto invernadero. Es que yo no tengo vehículo y yo no genero gases. Pues sí, cuando usted carga el celular, cuando usted consume electricidad, indirectamente estás generando gases de efecto invernadero, porque es que esa energía no se generó sola. Esa energía puede venir de una planta termoeléctrica donde se consumió carbón, donde se consumieron combustibles y ya hay una generación de gases de efecto invernadero antes de que usted se lo consumiera, porque es que estamos mirando todo el ciclo de vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si miramos la alimentación, entonces todo lo que yo coma, dependiendo de la huella de carbono que tenga ese producto, pues entonces me va sumando a mi huella. Si yo, por ejemplo, entonces digo, mi huella de carbono en un día, ¿cierto? O en un año, ¿cierto? Porque la huella de carbono, pues también tiene, digamos, para medición en las personas o en las empresas o hasta inclusive en un producto, pues uno la mide en un lapso de tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo estoy calculando mi huella de carbono diaria, ¿sí? O anual, pues entonces, por ejemplo, si yo me transporto, dependiendo de la forma como yo me transporte, entonces también me va a aportar a los gases de efecto invernadero. Entonces, si yo voy en carro, ¿cierto? Si yo voy en carro, la huella es más alta, ¿sí? Si yo voy en si yo voy en tren o en bus, ya va disminuyendo la huella de carbono, ¿cierto? Y pues digamos que caminando pues no hay una generación, entonces digamos que ahí es donde se pueden también empezar a identificar actividades o productos que puedan tener los impactos ambientales menores, ¿cierto? Consumimos otro montón de cosas, entonces, por ejemplo, de bienes y servicios, no solamente para mostrarles como de los productos, entonces, por ejemplo, ya se ha calculado cuánto es la huella de carbono de un smartphone, entonces son 22 kilogramos de CO2 equivalente, entonces por ahí también estoy utilizando mi smartphone, entonces por ahí estoy generando emisiones indirectas. Una laptop son 350 kilogramos, inclusive, y aquí es donde, por ejemplo, lo que les mencionaba de la huella de carbono digital, solamente con enviar un email,
un email o tener o un spam o un email con texto o solamente o por adjuntos, eso va a tener diferentes huellas de carbono, como ustedes lo pueden ver aquí, y esto se ha empezado, pues, se ha empezado a estimar. Y ustedes dirán, ah, pero ¿cómo así? ¿Por qué huella de carbono? Sí, porque es que para usted poder enviar un email, eso, así no diga en la nube, eso no está, eso está en el aire, pero para usted poder tener todos esos datos almacenados, utilizar todo ese internet, tener toda esa red a su disposición, usted necesitó energía. Y para esa energía se necesitaron diferentes, o se necesitó generar gases de efecto invernadero para poderla producir, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven aquí, cualquier actividad, cualquier cosa que se haga, cualquier actividad humana va a tener, así no sea una emisión directa, va a tener asociado unos gases de efecto invernadero si miramos todo el ciclo de vida, ¿cierto? Ver aquí, por ejemplo, ver una película en internet ya se tiene calculado con 3.2 kilogramos de CO2 equivalentes. Entonces, ahí, cuanto más utilice yo Netflix, más es mi huella de carbono, ¿cierto? Entonces, todo eso va sumando. ¿Sí? Entonces, este indicador, esta huella de carbono, entonces yo puedo calcular, teniendo las huellas de los productos, puedo calcular mi huella personal. También hay calculados la huella de carbono para un país, para un territorio específico, donde se analizan cuáles son esas emisiones, ¿sí? Esas emisiones que hay en un territorio específico, ¿cierto? Y ya, pues, digamos, hay la huella de carbono mundial, pues muestra la huella de carbono para diferentes territorios, y hay ciertos países, hay más o menos 10 países que son los principales, que son los responsables de la generación de, digamos, la principal cantidad de gases de efecto invernadero en el mundo, ¿cierto? Entonces, sí, tenemos a China, Estados Unidos, tenemos Rusia, tenemos Japón, tenemos India, ¿cierto? Los que tienen aquí el círculo más grande son los que tienen huella de carbono del país más alta, ¿cierto? Mayor cantidad de toneladas de CO2 equivalente ¿cierto? Reportada. ¿Sí? También entonces está calculado, se ha calculado a partir de esa huella de carbono del país. Si dividimos esto por la cantidad de habitantes, pues entonces también podemos encontrar o podemos comparar, por ejemplo, entre habitantes de diferentes países. Y ahí, por ejemplo, pues claramente los países con mayor capacidad de adquisitivo, que consumen más cosas, pues claramente van a tener la huella de carbono per cápita mucho más alta, ¿cierto? Porque pues, ya dijimos anteriormente que todo lo que uno consuma va a tener un efecto en esa huella de carbono. Entonces, ese indicador es el que también nos puede ayudar para comparar entre países, comparar entre personas, hacer una forma de comparación y una relación con otras, digamos, con otros indicadores, como es de pronto el poder adquisitivo, bueno, en fin. Bueno, la huella de carbono digital, como les decía, entonces se han empezado a calcular este tipo de actividades, digamos, intangibles, precisamente porque la tecnología consume energía y consume grandes cantidades, y si unimos eso a que, pues, digamos, esto es lo que ocurre, o lo que tienen calculado que ocurre en un minuto en internet, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de los emails que tienen una huella de carbono, la que les mostré, entonces, en un minuto más o menos son 241 millones de emails enviados, ¿cierto? Más el resto de formas, digamos, digitales que utilizamos, y cada una de ellas, utilizar o hacer estas actividades, tiene una generación de gases de efecto invernadero. Entonces, todas estas acciones contribuyen a la emisión mundial de gases de efecto invernadero. Y, pues, digamos, se ha venido calculando, pues, para tener, digamos, un cálculo, digamos, más certero de diferentes tipos de actividades que podemos hacer. Ahora, entonces, mencionamos que hay una buena forma de calcular la huella de carbono de los productos. Huella de carbono personal, digital, huella de carbono de países bueno, personal, en fin. Y ahora entonces, en el caso de las organizaciones o de las empresas, digámoslo así, pues entonces es de gran interés esta herramienta. ¿Por qué? Pues como parte de una herramienta de sostenibilidad, una herramienta que ayude a la gestión ambiental dentro de la empresa, como un indicativo de muchas cosas, ¿sí? Que me puede ayudar a medirme y a bajar la huella de carbono, a ponerme metas para yo bajar esa huella de carbono. ¿Por qué le interesa a las organizaciones calcularla y bajarla? Pues precisamente porque todas las actividades humanas, digamos, aportan al efecto invernadero. Entonces, las empresas, midiendo este indicador, pueden mostrar, digamos, de alguna manera también cómo disminuyen la huella de carbono a través de acciones, su compromiso también, digamos, con esta problemática mundial. Entonces, hay unas metodologías establecidas y que aquí en este caso es posible entonces certificarlas, una empresa certificarla a través de ciertos estándares para calcular la huella de carbono corporativa, y esa huella de carbono corporativa entonces lo que hace es cuantificar las emisiones GI, ¿sí?
producidas por una organización en términos de CO2 equivalente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace una organización que quiera, digamos, calcular la huella de carbono corporativa? Entonces, digamos, el proceso en este caso es diferente al del producto, ¿cierto? El del producto, sin embargo, también tiene una base en el ciclo de vida, porque, digamos, cuando vimos este ciclo, aquí, cuando vimos este ciclo, entonces, por ejemplo, una organización, una empresa que hace estos cepillos, ¿sí? La organización quiere certificarse o quiere medir su huella de carbono, entonces, digamos, está midiendo sus emisiones solamente para esta partecita, ¿cierto? Para esta partecita le está midiendo y está diciendo, yo aquí en mi actividad, qué es lo que estoy generando o cuánto es ese indicador para mí en este punto, digámoslo así, del ciclo, ¿sí? Entonces, esa huella de carbono corporativa, pues entonces tiene una metodología, tiene una forma que los estándares sugieren, que son entonces los siguientes. Entonces, primero que todo, se hace una medición, ¿cierto? Se empieza a medir esos gases de efecto invernadero, a ver qué emisiones, y aquí también hay emisiones directas e indirectas de la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son esas emisiones mías de gases de efecto invernadero? Luego, ya mirando mis emisiones, me fijo unos objetivos, me trazo unos compromisos y después entonces ya digo, bueno, ya con estos cálculos, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para reducir esa huella de carbono? ¿Cómo la voy a reducir? Y tengo que hacer unos planes para disminuirla. Y cómo, pues obviamente, cualquier actividad o en una organización, si usted tiene generación de gases de efecto invernadero, usted no puede ser, la única manera sería cerrando la planta, ¿cierto? Cerrando la empresa para usted no generar nada, pues siempre le van a quedar ciertos, así usted reduzca lo máximo que pueda, siempre van a quedar unos gases o unas emisiones asociadas a usted, entonces entonces llega la hora de decir, bueno, ¿y entonces qué más puedo hacer? Si no los puedo reducir, entonces ¿cómo lo voy a compensar? ¿Cierto? Esa es la otra manera. Entonces, en el caso de la huella de carbono corporativa, lo que se piensa es, bueno, ¿cuáles son mis fuentes de emisión de gases de efecto invernadero directas e indirectas? Entonces, en una empresa, en una organización, tenemos diferentes actividades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pensemos en el Tecnológico de Antioquia. El Tecnológico es una institución. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en el Tecnológico? En el Tecnológico, actividades que hagamos. ¿Consumimos energía? Sí. Entonces, por lo tanto, por ahí van unas emisiones indirectas. Tenemos extintores que pueden tener fugas de un gas de efecto invernadero. Sí, entonces, por lo tanto, por ahí también hay otras emisiones. Tenemos generación de residuos sólidos. Ah, sí. Entonces, ¿y esos residuos sólidos, qué pasa con ellos? Siguen el ciclo, o sea, es decir, ¿para dónde se van esos residuos sólidos? Pues se los lleva a empresas varias y se van al relleno sanitario o se va una parte para el reciclaje. Entonces, esa parte del ciclo, que es la disposición final, el ciclo de vida, pues también las emisiones que se dan en el relleno también son mi responsabilidad. Entonces, esas son emisiones indirectas también, ¿sí? Es que la empresa tiene un cultivo, tiene ganadería, pues entonces esas emisiones me corresponden a mí. Es que la empresa tiene vehículos propios y que yo le compro el combustible y lo consumo. Entonces ahí tengo unas emisiones directas, ¿sí? Entonces hay un conjunto de emisiones directas e indirectas que le corresponden a la actividad de la organización, que de acuerdo con, digamos, en esta primera etapa de la huella de carbono corporativa, pues entonces hay establecido, o sea, se han determinado, bueno, hay 3 alcances, ¿cierto? Hay 3 alcances, alcance 1, alcance 2 y alcance 3. A cada alcance le corresponden diferentes emisiones, ¿sí? Directas o indirectas. Entonces, ¿cuál es el primer alcance que se calcula para una organización? Son las emisiones directas, es decir, lo que yo directamente saco como gas, ¿cierto? Mis camiones o mi transporte, que directamente que son míos y que yo genero eso. En el tecnológico, por ejemplo, que tenemos compostaje. Tener ese compostaje es mío, no lo hace otra empresa, entonces yo soy responsable de eso, es una emisión directa, eso iría aquí sumado en el alcance 1. También tenemos entonces el alcance 2, que son emisiones indirectas, que corresponde a la energía eléctrica consumida por la organización, bueno, energía eléctrica, no solamente energía en general, ¿cierto? Que también puede consumir otro tipo de energía. Son entonces las emisiones relacionadas con el consumo de diferentes tipos de energía. Y está el alcance 3, que es el alcance 3, son el resto de emisiones indirectas. Es decir, por ejemplo, ustedes son estudiantes y en el tecnológico los mandaron para una movilidad a México, a Estados Unidos, lo que sea. Entonces, el TEA no tiene un avión para llevarlos, ¿cierto? Pero tiene que contratar, ¿cierto? Tiene que pagar el tiquete, tiene que pagar ese avión y eso es una emisión indirecta, ¿cierto? Porque usted, para poder llevar a esos estudiantes o a los profesores a otra parte, a hacer actividades académicas, de un semillero, lo que sea, usted está haciendo un uso de un aparato que va a generar emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, son también sus emisiones, ¿cierto? Correspondiente a una emisión indirecta asociada a sus actividades,
¿cierto? Entonces, esa huella de carbono corporativa, entonces, cuando calculamos todos esos alcances, todas esas emisiones, ¿cierto? Bueno, aquí sí algo, ahorita les muestro esta para que no nos demoremos más. Entonces, como les digo, después de tener ese cálculo, entonces intento mitigarlo, ¿cierto? Digo, en este año, 2024, mi emisión o mi huella de carbono fue 20 toneladas de CO2 equivalente. Ah, bueno, entonces de esas 20 toneladas, entonces yo voy a hacer un plan donde logre, por ejemplo, reduzco la consumo de energía, reduzco el consumo de combustibles, cambio por otros refrigerantes, que es cada uno de los refrigerantes tiene huella de carbono, por un refrigerante que no tenga tanta huella, ¿cierto? Entonces bajo las emisiones. Si yo tengo capacidad, entonces si tengo un bosque, entonces puedo hacer captura digamos, el bosque me va a capturar ese CO2. Entonces voy a intentar por todos los lados hacer esa mitigación. Disminuí de esos 20 que generé en el 2024, de esas 20 toneladas, disminuí 10 toneladas de CO2 equivalente, ¿cierto? Me quedan otras 10. ¿Qué hago entonces con esas otras 10? Ah, pues ya, ni modo, no puedo rebajar más porque pues tengo que funcionar, o sea, tengo que mandar los estudiantes, cómo dejo los bloques sin luz, ¿cierto? Hay unas emisiones o un consumo que voy a tener. Pues entonces, eso otro que me queda, pues entonces yo podría tener la estrategia de compensar esas toneladas de CO2 equivalentes. ¿Y cómo lo compenso? Pues entonces lo que hago es comprar, y ahí es donde aparecen, de pronto lo han escuchado, los bonos de carbono, ¿cierto? Entonces, los bonos de carbono, digamos, se le pueden comprar a este tipo de instituciones, ¿cierto? Que estas instituciones lo que hicieron fue tener o tienen sembrados árboles, ¿cierto? Hectáreas sembradas de árboles o otras actividades que me pueden capturar CO2, ¿sí? Y como eso me captura, pues entonces yo le puedo comprar, digamos que eso que esa institución me está ofreciendo que me puede capturar, es decir, le compro un bono de carbono que corresponde a 1 tonelada de CO2 absorbido, ¿cierto? Es decir, compensar, ¿qué significa? Cambiar una cosa por otra. Entonces, yo tengo que generar esas 10 toneladas, pues entonces compro un bono de carbono donde lo que quiere decir ese bono es que en alguna parte de Colombia, pues hay un pedacito de bosque que me está absorbiendo otra vez esa tonelada que yo generé. Entonces, digamos que es intentar hacer esa compensación allí. Precisamente para qué, pues todas estas compensaciones y todo lo que hagamos es para intentar tener que finalmente el balance en la atmósfera lo más equilibrado posible, ¿cierto? A que nuestras acciones se intenten como equilibrar haciendo estas compensaciones. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que logran las empresas con este cálculo y todo este proceso de la huella de carbono? Pues las instituciones se pueden certificar, ¿cierto? Entonces, siguiendo todos estos pasos, haciendo una auditoría, ¿cierto? Pueden lograr unas certificaciones, y hay unas certificaciones que son de carbono neutro, ¿cierto? Precisamente para intentar llegar como a ese equilibrio. No quiere decir que yo tenga carbono cero, porque muchas veces es imposible, pero por lo menos que yo sea consciente, ¿sí? Que yo mitigue lo que pueda y que compense el resto, ¿cierto? Entonces ya hay empresas certificadas en carbono neutro, ¿sí? Como estas que vemos aquí, que son digamos, de nuestro entorno, ¿sí? Y que, pues, finalmente, si yo puedo lograr hacer eso, pues entonces me puedo certificar en carbono neutro. Esa certificación de carbono neutro es un programa de 3 años, ¿cierto? O sea, donde usted muestre diferentes cosas que dice la norma, ¿cierto? Mitigar y compensar y hacer un plan, ¿sí? Donde tiene que establecer una política de neutralidad, hacer una reducción de emisiones, compensar las emisiones, verificar su inventario, que el inventario es la cuantificación de esas emisiones, realizar una declaración y, pues, digamos, a través de la auditoría, si se cumple todo esto, se certifica por 3 años y anualmente, pues, hay como unos seguimientos por parte, pues, generalmente, pues, del ICONTEC, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces quería darles como, antes me extendí mucho, como ese panorama pues general de para qué nos sirve este parámetro, este indicador y cómo se usan las metodologías para poderlo calcular. Y finalmente todo esto que les he dicho es, digamos, como se puede utilizar a diferentes ámbitos, pues finalmente reducir el CO2 o reducir los gases de efecto invernadero, pues tiene un efecto global, ¿cierto? Y todo lo que han hecho todos los países y digamos, sí, todos los países en el mundo ha sido ¿para qué? Para intentar bajar todas esas emisiones al máximo posible para que no siga subiendo la temperatura a nivel mundial. Entonces, todas las acciones individuales que podamos hacer o corporativas que podamos hacer van sumando, ¿cierto? Entonces, digamos que es un trabajo bastante fuerte, pero pues
pero vamos a ver si lo podemos lograr de aquí al 2030, que son, digamos, como la meta mundial para intentar bajar el mayor porcentaje o sea, hacer muchas cosas, entre ellas luchar pues contra el cambio climático. ¿Listo? Bueno, no sé si de pronto tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Todo este ejercicio no es algo muy hipotético o, por el contrario, está bien afincado en una lógica matemática de medición exacta de esa huella de carbono que dejamos y que deja todo lo que a nuestro alrededor existe? ¿O es algo muy hipotético? No, cero hipotético, digamos que, de hecho, por ejemplo, pues, o sea, digamos, para hacer todos estos cálculos, hay unos parámetros muy importantes que se necesitan, que son los factores de emisión. Entonces, por ejemplo, para calcular, aquí en Colombia tenemos unos factores de emisión propios, principalmente ¿para qué? Tenemos para energía y para combustible, ¿cierto? Y que son calculados basados en los tipos de combustibles que nosotros tenemos, las composiciones de los combustibles, la energía, el tipo de energía que nosotros tenemos. Es decir, haga de cuenta que le hemos calculado la huella de carbono al producto electricidad y al producto combustible, de cuánto, si usted se consume esa energía o ese combustible, ya sea usted como persona o usted como empresa, cuánto de emisión está aportando o cuánto aporta al efecto invernadero. Y eso es con cálculos, digamos, con cálculos reales, ¿cierto? Que ha hecho pues la UCME, ¿cierto? Los que tienen esos factores de conversión, los que sacan cada año esos factores de conversión acá en Colombia son la UCME, que es la Unidad de Planeación Minera Energética, y el Ministerio de Ambiente, ¿cierto? Que son cálculos con datos reales en campo, ¿cierto? Y pues obviamente habrán de pronto muchos, o sea, les estoy hablando de esas dos cosas que pueden generar gases de efecto invernadero. Ya, por ejemplo, no sé, por otros productos químicos, otros productos que no tengamos nosotros calculados, ya digamos a nivel mundial, la ONU y otras organizaciones ya tienen cálculos muy certeros de cuántas toneladas de CO2 equivalente corresponden, digamos, a cada producto, ¿cierto? Entonces, eso es toda una cadena. Si usted sabe la huella de carbono para ese producto, pues puedo calcular mi huella de carbono personal, ¿cierto? Si yo uso ese producto. Y puedo utilizar ese factor de conversión. Si yo soy una empresa y utilizo, por ejemplo, no sé, ácido sulfúrico, pues puedo mirar el factor de conversión, si no lo tengo aquí en Colombia, en otras partes, y todas esas emisiones son calculadas a partir de mediciones, digamos, finalmente reales, ¿cierto? Entonces, no es algo ficticio, es algo que se puede calcular, ¿cierto? Que se puede calcular y que cada vez, obviamente, o sea, no todo está 100% calculado, pues porque son una infinidad de productos y demás, pero a medida que se va utilizando la huella de carbono, tenemos más productos medidos, entonces cada vez podemos refinar más este tipo de cálculos. ¿Cierto? Pero por lo menos por ejemplo, para combustibles fósiles, que son los que generan, los que contribuyen con el CO2 y otros compuestos azufrados, pues ya tenemos esos factores listos, ¿cierto? Esos factores de conversión. Muy bien. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Doctor Alberto Preciado, lo tenemos por aquí como invitado también a esta sesión. Bien pueda, prenda su micrófono y háganos la pregunta. Gracias, buenas noches. No, es un comentario muy interesante eso de medir la huella de carbono. Pues cada uno puede hacer ese ejercicio. Yo creo que ya yo tengo una huella de carbono bastante grande, pero me parece, digamos, el descaro más grande de empresas como Avianca, una aerolínea, pues que puede ganar millones de dólares al año, que te está invitando a que además de lo que le pagas a ellos, que ellos contaminan mucho porque tienen una aerolínea pues muy grande, con una flota de aviones muy grande, te están proponiendo que además del pasaje que le pagas, pagues también huella de carbono. O sea, y que seguramente cuando uno paga esa huella de carbono, los que quedan bien son ellos, ¿cierto? Entonces, ese tema de la responsabilidad social, ambiental de las empresas capitalistas, pues siempre es como bastante manipuladora, ¿cierto? Hoy en día estamos en la época de todos los negocios verdes, todo es sostenible. Estos días hablaba, por ejemplo, en el Tecnológico de Antioquia, un socio de la empresa Frisbee, que contó pues toda la historia de la familia y cómo crearon esa empresa. Entonces yo le preguntaba, bueno, y frente al tema de toda la problemática de obesidad que hay en niños, niñas, adolescentes y en la población colombiana comiendo comida chatarra, ¿ustedes qué hacen frente a eso? Pues me decía, no, simplemente nosotros lo que hacemos es que el pollo no sea tan grasoso y ofrecemos algunas ensaladas y les decimos a las personas que no coman tanto de eso. Entonces como que están tratando de generar un asunto de que sea algo como individual, que la solución es individual. O sea, yo reduzco mi huella de carbono, pero la empresa no. Entonces yo le ayudo a la empresa a que quede bien. Entonces hay un tema ahí bastante complicado, pero obviamente en el capitalismo todo lo miden, pues si los economistas han sacado fórmulas, las empresas saben cuánto están generando. Entonces esa política de yo contamino pero pago, pues sí, o sea, las grandes empresas son las que deberían pagar más, pero también quieren involucrar a los consumidores individuales en eso. Ese era mi comentario.
Muchas gracias, doctor Alberto Preciado. Y precisamente con esa inquietud que nos plantea el doctor Alberto Preciado, doctora Leila, eh, las empresas privadas le están apostando a medir la huella de carbono. Hoy en Sí. día las empresas públicas o entidades, etcétera, usted me contaba tras bambalinas, que estamos a portas de una reglamentación nacional que obligaría a las instituciones públicas y organizaciones públicas a medirse, a controlarse. Cuéntenos un poco de eso y si tiene algún comentario en torno a lo que el doctor Alberto Preciado manifestó. Bueno, mira, o sea, digamos que ya tenemos pues, en Colombia tenemos como una política pues nacional de cambio climático, ¿cierto? Colombia tiene una generación de ciertas toneladas de gases de efecto invernadero, es decir, nosotros aportamos al cambio climático, ¿cierto? Como país. Por el tema pues, digamos, del problema global y porque ya hay unas metas al 2030, ¿cierto? En problemas tan importantes como el calentamiento global, pues digamos que cada uno de los países tiene unas metas de reducir, creo que creo que la meta de nosotros es como el 30%, si no estoy mal, o casi llegando al 40%, de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo Colombia puede disminuir esos gases que aporta por el montón de actividades que tenemos en el país? Pues es exigiéndole a las actividades que disminuyan la huella de carbono, ¿cierto? Entonces, para poderles exigir que disminuyan la huella de carbono hay que medirla. Entonces, digamos que pienso yo que inicialmente, digamos, legalmente a través de una ley que salió en el 2021, se le va a empezar a exigir a a diferentes entidades públicas que calculen su huella de carbono, inclusive que le apunten a carbono neutralidad, es decir, que lo calculen, que miren cómo lo mitigan, miren cómo lo compensan y tengan unos planes para reducción de la huella de carbono. Yo personalmente, creo que para poder que el país pueda reducir esa cantidad de gases que tiene, pues necesariamente yo creo que vamos a llegar a que a todas las actividades se les exija hacer un cálculo de estos para saber, pues es que si no tenemos medido cómo vamos a reducir, ¿cierto? O sea, ¿cómo va a saber yo cuánto reducir si no sé ni siquiera cuánto estoy aportando, ¿cierto? Y no es solamente, como les decía, no es solamente yo que estoy cogiendo que tengo mis camiones, no, es que no solamente son los camiones que usted tiene, sino que hay en todo el ciclo hay emisiones indirectas, como le decía. Entonces, que digamos que a veces las empresas no son conscientes, es que yo no tengo chimeneas, no es que no tenga chimeneas, pero usted consume electricidad, las personas que van, la movilidad, por ejemplo, de las mismas personas para llegar de la casa al trabajo, están para esa actividad, están consumiendo carro, metro, lo que sea. O sea, entonces no son solamente las emisiones directas, lo que yo estoy emitiendo, sino todo lo que yo necesito para llevar mi actividad a cabo, ¿cierto? Y con respecto pues, a lo que decía el profesor, pues digamos que digamos en parte sí me parece pues mal que de pronto quieran cargarle, ¿cierto? Cargarle digamos el valor o la cantidad, las emisiones que yo tengo por hacer mi actividad y por pues hacer dinero, ¿cierto? Eh, pero digamos que pues pienso que también que la responsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país es de todo el mundo, ¿cierto? Entonces, digamos que sí, la manera, por ejemplo, de yo aportar, si, por ejemplo, no sé, Avianca u otra, está exigiendo eso, ya hay forma de mirar, por ejemplo, y yo les puedo pasar de pronto la página, de mirar, por ejemplo, qué aerolínea es la que tiene menor huella de carbono, ¿cierto? Y yo elegir entonces la que tiene menor huella de carbono. Si usted no la baja, yo pues digamos que finalmente la huella de carbono también se puede convertir en un parámetro de decisión del mismo consumidor, ¿cierto? Y de hecho ya pues, en muchas partes lo está haciendo, va a ser un parámetro ambiental de decisión del mismo consumidor, ¿cierto? Entonces digamos que no, todo eso es una cadena y pues digamos que mmm, es algo que yo creo que, no sé, todavía falta mucho por regular y por hacer, pero pues digamos que en el caso colombiano, yo creo que vamos a llegar a un momento en que a todas las actividades les exijan al menos este parámetro, ¿cierto? Un estudiante nos pregunta por escrito en el chat, Sí. las empresas que compran o adquieren esos bonos de carbono, ¿esa no es una estrategia desde la responsabilidad social empresarial para asumir la responsabilidad de su impacto, de su huella de carbono? ¿Cómo se hace? Sí, sí, claro, es una manera también. ¿Cómo se hace qué? ¿Cómo se hace El tema de comprar, bonos de comprar carbono? bonos de carbono. O sea, en los bonos de carbono
digamos, son un producto también, ¿cierto? Son un producto ambiental, digámoslo así. El mercado de carbono apenas está como consolidando, ¿cierto? Por ejemplo, el precio de carbono del carbono apenas se está regulando, ¿cierto? Para vender un bono de carbono. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? La empresa, por ejemplo, que tenga esas 10 toneladas por compensar, tiene que acercarse a una de estas empresas que ya vende los bonos de carbono y comprárselo como cualquier, digamos, como transacción en el mercado, ¿cierto? Pero obviamente no es comprárselos una sola vez, sino que si yo, como se calcula anualmente, si yo esas 10 toneladas que me quedan, ¿cierto? 10 toneladas anuales que no las mitigué, sino que les tengo que compensar, yo ese bono lo tengo que comprar cada año. Esos 10 bonos los tengo que comprar cada año. ¿Cierto? Entonces, digamos que sí, también es una estrategia para la responsabilidad social, donde usted está diciendo, listo, yo no puedo bajar en mi actividad pues todo, porque si no tengo que parar la planta, pero de alguna manera estoy compensando para el ambiente, pues porque estoy haciendo como un balance ahí en los gases pues, de efecto invernadero. Y por otro lado, pues digamos, ya hay muchas iniciativas, por ejemplo, esta de Banco 2, que es una iniciativa pues que han empezado a desarrollar en cultivos, por ejemplo, en zonas donde hay pues como actividades ilícitas, donde apoyan, digamos, para que se siembre, por ejemplo, bosques. Digamos que esos bonos ¿qué hacen? A ver, yo les explico cómo es como lo del bono de carbono. Hay una empresa o hay muchas de estas que son iniciativas pues, de comunidades, es decir, que tienen un cultivo o un bosque, ¿cierto? Y ese bosque no sé, de un número X de hectáreas. Ese número X de hectáreas, para que usted pueda capturar todo ese CO2, pues eso tiene que garantizar que no lo tumben, que esté en buenas condiciones, cuidarlo, ¿cierto? Para que pueda absorber esa cantidad de CO2. Entonces, esa empresa que tiene ese bosque o esa organización o comunidad o asociación que tiene ese bosque, pues dice, bueno, y se calcula, ¿cierto? Se calcula, pues, digamos, se sabe cuánto captura un árbol de CO2, ¿cierto? Entonces, para el bosque también se puede calcular eso. Este bosque mío de tantas hectáreas puede capturar 20 toneladas de CO2, ¿cierto? Entonces, este bosque que yo tengo me puede capturar 20 toneladas. Entonces, tengo 20 bonos de carbono que puedo yo vender, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo soy una empresa y genero 10 toneladas de CO2 equivalente, de CO2 que quiero compensar. Esta empresa X de esta asociación me dice que tiene 20 bonos de carbono disponible para venderme, ¿cierto? Y como les mencioné, una tonelada de CO2 equivalente es un bono de carbono, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto les compro? Le compro 10 bonos que tengo disponibles, le compro, digamos que reservo mi cupo anual ahí, por decirlo así, y le pago esos 10 toneladas de CO2 equivalente, 10 bonos de carbono que me corresponden a mí, a estas 10 toneladas que yo estoy generando. No sé si ¿Cuánto se, cuesta, no sé, no sé si cuánto se cuesta un entiende. bono? ¿Cuánto cuesta un bono de carbono? Ahí sí me corchó, porque exactamente no sé pues en cuánto Le estaba está. haciendo esta pregunta que es capciosa, pero por algo puntual. Y es el Sí. tema de cómo las organizaciones se podrían librar de esa responsabilidad simplemente comprando bonos de carbono. Es ¿De decir, cómo, si de cómo se comprando pueden X librar? cantidad, exacto. Bueno, digamos que una empresa sí puede decir, no, yo no quiero mitigar nada, yo compro todo lo que produzco, esas 20 toneladas las compenso, lo compro, ¿cierto? Pero digamos que, bueno, primero, digamos, eso va siendo también una cadena en el mercado. Van a haber muchas empresas que van a estar certificadas en carbono neutro y el carbono neutro requiere mitigación, ¿cierto? Entonces, si usted no tiene mitigación, no puede acceder a eso, ¿cierto? Y solamente compensa, es decir, solamente compra lo que contamina. ¿Sí? Entonces, digamos que a la larga, si el resto si el resto de empresas empiezan a competir con el sello, ¿cierto? De sus productos, porque un producto se puede certificar en carbono neutro, ¿cierto? Y la empresa también, si empiezan a competir en el mercado con ese parámetro, digamos, sostenible digamos, de decisión en el mercado, a la larga le va a tocar mitigar, ¿cierto? Entonces, ellos pueden decidir, sí, claro, pueden decidir compensar todo, pero primero, claramente, le va a salir más costoso, ¿cierto? Porque muchas veces, digamos, si usted baja la energía, pues le va a costar menos y obviamente está aportando a su huella de carbono, ¿cierto? Mejor dicho, mitigar la huella de carbono también tiene sus beneficios, ¿cierto? No solamente para bajar la huella, sino pues en cuanto a costos, ¿cierto? En cuanto a costos, porque usted no consume tanto, ¿sí? Entonces, digamos que sí, se podría librar, pero digamos que tampoco es que le convenga, porque también el mismo mercado lo va a llevar a que si usted no tiene eso, finalmente
lo va a sacar, va a sacarse usted mismo del mercado, ¿sí me entiende? Entonces ese parámetro también se convierte en una forma de obligación finalmente, es voluntario, pero el mercado lo va volviendo también obligatorio, porque si no, usted no puede competir. ¿Cómo va a competir usted con un combo de productos que ya están certificados en carbono neutro y que a lo mejor si nosotros los consumidores nos volvemos más conscientes, yo voy a escoger ese que tiene certificado con respecto a otro que no lo tiene, ¿cierto? Doctora Leila, esto, todo lo que usted nos ha contado parece una arquitectura muy bien pensada dentro de un sistema productivo capitalista que se desea mantener en el tiempo. Pero efectivamente también hay otros elementos que son importantes entender acá, y es el asunto demográfico, es el asunto de la productividad exacerbada que tenemos de bienes de consumo y de servicio. Es también la desaforada huella de carbono que estamos dejando con una cantidad de productos que no necesitamos y que de una u otra forma tienen una obsolescencia programada muy corta. Y adicional, pues claro, tenemos unos productos que van a perdurar en el tiempo, o unos servicios o que van a perdurar en el tiempo, como usted lo mencionaba, por ejemplo, el alimento, la carne de animal, en este caso de vaca, que en países como el nuestro es muy marcada, y en otros países, y por tanto su economía no va a declinar tan fácilmente. Entonces, pensar en términos de un carbono neutro o un ejercicio de este asunto parece siendo como una romantización misma del sistema productivo, puesto que aún así vamos a seguir afectando con gases de efecto invernadero al planeta entero, y la continuidad en cuanto a calentamiento global va a aumentar. Yo les decía a los asistentes de este curso hace 8 días que dentro de las estadísticas que se planteaban para finales del siglo XXI, había una estadística muy preocupante, y era la estadística de llegar hasta 3 grados Celsius a nivel planetario. Un asunto que afectaría automáticamente todo el calentamiento global, toda la biodiversidad, toda la desertificación, y con ello, evidentemente, un cambio total de las condiciones humanas y las condiciones animales y las condiciones biodiversas del planeta. Entonces, no es preferible pensar en términos de un giro más drástico frente a esta dinámica que frente a asuntos que parecieran ser un poco y técnicamente bien pensados dentro del sistema capitalista? Sí, no, es que la huella de carbono es un indicador, ¿cierto? Es una forma de medirnos, básicamente. Pero digamos que eso que usted dice tiene que ir apoyado, o sea, para poder que no sea, para que no sea pues solamente un pensamiento romántico y todo eso, tenemos que acudir también como a otras cosas, como por ejemplo otras herramientas que se basan en el ciclo de vida de los productos, que es por ejemplo la economía circular está basada también en esa visión, en esa perspectiva del ciclo de vida de los productos, donde digamos en esa, que es así, pues todavía es un concepto porque todavía nosotros no tenemos economía circular, se supone que estamos empezando apenas llegar hacia allá, ¿cierto? Y esa economía circular se basa en lo que se basa la huella de carbono, en pensar los productos que nosotros consumimos, no en el aquí, sino que hay un adelante y un atrás, ¿cierto? Entonces, ese adelante y ese atrás, ¿en qué hay que pensar? Por ejemplo, lo que usted hablaba de la obsolescencia programada. Si queremos llegar a lograr ese concepto de economía circular, tenemos que pensar en el diseño mismo de los productos, ¿cierto? O sea, el diseño de los productos, el ecodiseño de los productos es casi que es la base de mucha parte de la economía circular. Es decir, ¿qué hace un ecodiseño o un diseño pensado para disminuir la huella o la huella ambiental o la huella de carbono? Es que yo, por ejemplo, pongamos un producto, una lavadora, ¿cierto? Una lavadora. El mayor impacto de las lavadoras no está en la extracción del metal o de los tornillos con los que se hace o del plástico. El mayor impacto que se da en las lavadoras es en el uso, ¿cierto? Porque si yo miro todo el ciclo de vida, y ese análisis se ha hecho, ¿cierto? Y hay otra herramienta que es más potente todavía, que es el análisis de ciclo de vida de producto, que analiza un montón de cosas. El mayor impacto que yo tengo en productos como la lavadora es en el uso. Entonces, ¿qué hacen los que fabrican la lavadora? Pues han empezado a atender a cómo disminuimos entonces el agua en el uso, cómo disminuimos la energía en el uso, cómo le metemos funciones, por ejemplo, como las que ya hay lavadoras actuales que son que tienen diferentes formas de llenado. Eso es disminuir los consumibles en el uso,
¿cierto? Entonces, digamos que creo que es una combinación de varias estrategias, ¿cierto? O sea, la huella de carbono es un indicador que nos muestra muchas cosas, ¿cierto? Que nos muestra cómo estamos, si reducimos, si no reducimos, en qué estamos consumiendo más, en qué estamos aportando más, ¿cierto? Pero si esas otras estrategias de acción no se dan, pues claramente, pues esos 3 grados seguramente se van a cumplir, ¿cierto? Entonces, digamos que bueno, ya hasta me olvidó la pregunta que me hizo Wilfer de tanto que me desvié. ¿No es Pero mejor pensar en un giro radical al sistema productivo? sí, o sea, yo creo que eso es inevitable. Sí, o sea, si seguimos en economía lineal, es imposible, o sea, es que es matemáticamente imposible. Imposible que el planeta pueda soportarnos más, ¿cierto? Es imposible. Eh, Entonces, digamos, si no damos ese giro a que los materiales, la economía circular tiende a que se mantengan los materiales o los productos en el ciclo el mayor tiempo posible. Si no hacemos eso, no, el mismo planeta, la misma naturaleza no va a aguantar. Es que si subimos a 3 grados estamos fritos. Pues si subimos a 3 grados, creo que, no sé qué nos podría pasar. Se nos acaba el planeta. Es posible, tenemos desastres y desastres por toda, pues mires nada más, ponga las noticias y escucha todos los desastres, todo lo que usted ve ahí es cambio climático, no le busque más, ¿cierto? Todo. Doctora, le agradezco enormemente que nos haya acompañado. Discúlpenos también de haberle quitado este espacio de su descanso el día de hoy, sobre todo en un No, para momento nada. de cierre académico tan importante para nosotros, pero créanos que es muy importante su participación en este espacio. Le agradecemos enormemente y le estaba comentando a todos los asistentes y todos los que nos escuchan y nos ven que estamos iniciando un proceso de investigación en el Tecnológico de Antioquia, donde buscamos precisamente pensar en términos de esa responsabilidad social universitaria centrada en la sostenibilidad y la sustentabilidad, que para eso es importante empezar a medir la huella de carbono. ¿Usted ve factible que eso se pueda lograr? De medir la huella de carbono, claro que sí. O sea, la huella de carbono En la se puede institución. medir, claro que sí, se puede medir en la institución. Lo difícil no es medirla, lo difícil es hacer acciones para tenerla cada vez más bajita. Ujú. ¿Cierto? O sea, la dificultad no es técnica, es de voluntad de disminución de la huella, que en esa disminución de la huella no solamente son los que utilizamos, pues no son no, estamos involucrados todos, desde que un estudiante se mueve desde la casa al tecnológico, ayuda a disminuir la huella de carbono de la institución, desde que estamos en la clase, apagando la luz cuando salimos, estamos ayudando a disminuir la huella de carbono. O sea, todas las acciones, yo personalmente, y aquí pues como que no me extiendo más, yo creo mucho en las acciones individuales realmente. Yo sí lo creo, ¿cierto? Y que si todos hiciéramos acciones sencillas, individuales, sume todo eso, yo creo que sería un aporte muy grande. Yo sí creo como en acciones individuales. Muchas gracias, doctora Leila, muy amable por acompañarnos en el día de hoy. Con todo el Y gusto. y quedamos pendientes de futuras enseñanzas y futuros trabajos, semilleros de investigación, que en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales hay mucha gente comprometida e interesada con estos temas. Claro que Entonces, sí. le agradecemos la compañía. Bueno, no, a ustedes. Una buena noche. Igualmente. Muy bien, vamos entonces con lo que la doctora Leila nos ha explicado. Les voy a explicar un poco los antecedentes de las COP. Voy a proyectarles en este momento eh, la información respectiva sobre las conferencias de las partes, donde vamos a visualizar un poco toda esta perspectiva, toda esta mirada de las COP para poder entender a nivel social, a nivel político, qué se puede hacer y qué se está haciendo de por sí. Entonces, para poder dimensionar las COP o las conferencias de las partes, les voy a proyectar estas diapositivas. Un segundo, logro movilizarlas. La COP o Conferencia de las Partes es una reunión anual de los países que son parte de la Convención de las Naciones Unidas. Por eso estamos hablando de cambio climático, porque quizás el cambio climático es la conferencia más relevante en la época actual. El término partes se refiere a los países o entidades que han ratificado un acuerdo internacional específico. Son los acuerdos interestatales a nivel mundial. Esas denominadas partes son los miembros que se comprometen a cumplir con los objetivos y disposiciones de algún tratado que se firmen, de alguna negociación que se haga, de alguna implementación de políticas a nivel territorial, a nivel estatal, en torno a los problemas que se trataron en las COP. Bien sea de cambio climático,
de biodiversidad o de desertificación. De esa forma vamos a encontrar que existen tres tipos de COP. La primera, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que dio inicio en 1995. La segunda, la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, que dio inicio en 1994. Y la tercera, la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación, como consecuencia de las dos anteriores, dio inicio posteriormente. La Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático inició, como les dije, en 1995. La primera conferencia se celebró en Berlín, Alemania. Posteriormente, se celebra la Conferencia 28 de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tuvo lugar en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en 2023. Fue la última COP. Pero, para que estén pendientes de las noticias, la COP del cambio climático inició el día de ayer, 11 de noviembre, en Azerbaiyán. Y el presidente de los Estados Unidos decidió no asistir por efectivamente un cambio de mando del Estado y ha decidido delegar su asistencia por parte de unos delegatarios. Hay otras conferencias de las partes que han servido de un tono importante, como la que se celebró en Bakú, en Azerbaiyán, efectivamente que está iniciando y que se espera de ella que se ratifiquen los acuerdos a nivel mundial y que se espera que tengan unos buenos resultados. Dentro de los resultados más importantes de la COP de cambio climático, vamos a mencionar el Protocolo de Kioto en 1997. Ya enseguida voy a hacerles un resumen de esos logros más interesantes, más importantes, que establece compromisos vinculantes a las naciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente para los países desarrollados. Los países en vías de desarrollo no tenían este compromiso, lo que ocasionó gran preocupación, gran malestar, no solo para los estados de primer mundo, sino también para las empresas de primer mundo comprometidas con este acuerdo. Asunto que desde 1997 se planteó, pero que efectivamente no se logró cumplir de forma satisfactoria. Posteriormente, en el Acuerdo de París del año 2015, hay un hito importante. Se establece un marco global para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius, con el objetivo de que sea 1.5 grados. Ya les había dicho, hace 8 días. En el momento actual tenemos 1.47 grados Celsius. De tal manera que aquí encontramos un reto, un desafío a las naciones del mundo. Pero tenemos un problema. El presidente reelegido, Donald Trump, de los Estados Unidos, ya para el año 2018, retiraba su apoyo al Acuerdo de París del año 2015. Nuevamente como presidente, la discusión gira en torno a qué tanto le va a apostar al cambio climático. Dado que también hay negacionistas de esa realidad antrópica que implica la demanda que el ser humano le hace al ambiente y por tanto las consecuencias que está generando. Y piensan que son consecuencias mismas de la naturaleza. Tenemos como uno de los aspectos más interesantes de los acuerdos del cambio climático el logro de crear un fondo verde para el clima. Fondo que permite efectivamente apoyar a los países que trabajen en torno al cambio climático, cambiar un poco el paradigma para que exista un desarrollo bajo en carbono y resiliente, un fondo que promueva eso, que promueva a las organizaciones privadas y también sin ánimo de lucro, a que trabajen en torno a eso, donde se involucre cada vez más al sector privado en un compromiso, de ahí todo lo que la doctora Leila nos ha explicado el día de hoy, y proveer recursos a gran escala, donde efectivamente permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hagan de cuenta que este Fondo Verde para el Clima es como un banco mundial, pero para el clima. Tenemos entonces también el Green Deal, que son los acuerdos sobre adaptación, que han desarrollado marcos y programas para apoyar a los países a adaptarse a los efectos del cambio climático, incluyendo el Pacto de Adaptación. Ya sabemos todos que vamos a una desertificación, que vamos también a su vez a un cambio de biodiversidad y que vamos para un calentamiento global cada vez más agudo. A no ser que hagamos un freno muy radical, tendremos unas consecuencias muy marcadas. Y, por ende,
hay una movilización de la acción climática. Una movilización que la podríamos entender, a mi juicio, en tres vías. Aquellos que efectivamente apoyan los procesos de las Naciones Unidas en torno a todas estas políticas, aquellos que están en contra de esos procesos de las Naciones Unidas, aduciendo que las Naciones Unidas efectivamente están amangualadas con los países de primer mundo para generar políticas de mantenimiento del sistema capitalista, y aquellas movilizaciones que efectivamente consideran que toda esa arquitectura construida en torno al cambio climático y a las ideas promotoras de un sistema verde de producción y de contención no son algo más que un arquetipo que se monta con intereses políticos hegemónicos a nivel mundial. Y no dejaríamos de mencionarlo si no fueran ideas que han sido promovidas también por políticos muy representativos a nivel mundial. De tal manera que nada de esto pareciera ser un asunto ilusorio por parte de fanáticos, sino también hay políticos de extremas que consideran que todo esto es una imaginería social, toda una construcción que lo que busca es generar unas ideas para control social. Bien. De esa forma encontramos algún resumen de los logros más significativos de la COP, de las 28 COP por el cambio climático. Menciono nuevamente de forma rápida el Protocolo de Kioto de 1997 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados, el Acuerdo de París, fundamental, no pasarnos de 1.5 grados Celsius, el compromiso con la adaptación y financiación, que es la COP16 de Cancún del año 2010, donde se estableció el Fondo Verde para el Clima, hagan de cuenta, un Banco Mundial Ambiental, los avances en mecanismos de transparencia y revisión de los acuerdos que se han comprometido los estados, las partes involucradas, la inclusión de los derechos humanos y la justicia climática, que es una perspectiva que principalmente ha partido de los países del sur global, en reclamo precisamente a los países del norte global, que se aduce que efectivamente los más contaminantes son los países de primer mundo y que las consecuencias las tenemos que cargar todos juntos. De tal manera que, sabiéndose que los países del sur global son los que más capacidad ambiental tienen en este momento, pues efectivamente podríamos hacer un cambio entre mantenimiento de ese ambiente, de ese medio ambiente, como lo establecía hace 8 días la doctora invitada, como también versus la deuda externa que los países del sur global tienen con relación a los países del norte global. Y los compromisos y alianzas sectoriales, un asunto que vamos a tratar en una de las siguientes clases que tendremos. Las alianzas sectoriales, los stakeholders, las triple, las cuádruple, las quíntuple, las sextuple hélices. O lo que Alain Touraine decía, los actores comprometidos. Tenemos la conferencia de las partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, que se celebró por primera vez en 1994 en las Bahamas. Luego se emite, esto se soporta en la misión de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del año 1992, donde se adoptó el Convenio sobre la Diversidad Biológica para abordar la conservación de la biodiversidad. Ese es el antecedente, de tal manera que podamos hacer sostenibles los componentes y la participación justa de todos los beneficios de los recursos genéticos. De esa forma tenemos que la COP15, que se celebró en 2022 en Montreal, Canadá, fue significativa, porque se planteó conservar al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas globales y restaurar el 30% de los ecosistemas degradados para 2030, con el objetivo de cerrar la Agenda 2030. Reducir también la pérdida de la biodiversidad y fortalecer el financiamiento para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos de conservación. Esta COP fue altamente significativa para los logros establecidos. Y tenemos la COP16 de Cali, Colombia, que culminó hace 2 semanas. Lastimosamente no hubo quórum al final y el pronunciamiento fue un pronunciamiento donde fueron incluyendo simplemente algunos asuntos, como las comunidades afrodescendientes participando por la protección de la biodiversidad y la participación social por el acuerdo colectivo en torno a la protección de la biodiversidad. Ese es uno de los problemas que tienen las COP, y es la participación de sus delegatarios para la firma de los acuerdos. Cuando no hay quórum, no hay grandes alcances. Y esa fue una de las consecuencias de esta COP. Sin embargo, altamente significativa en cuanto a la participación social, puesto que este evento tiene participantes de todos los tipos. Y eso es fundamental. Y eso es algo realmente significativo con relación a los 3 tipos de COP.
y es la generación de unos compromisos por parte de diferentes movimientos de índole privado, público, sin ánimo de lucro, con fines territoriales endógenos, con fines comerciales, estatales, gubernamentales, de alianzas estratégicas. Y la dinamización que ha generado las COP es altamente significativa. De tal manera que aquí tenemos uno de los resúmenes de los logros más significativos de la COP, de las 16 COP que al momento se han planteado. Tenemos el objetivo de Aichi para la biodiversidad en el año 2010 de la COP10 en Nagoya, Japón. Se establecieron 20 objetivos fundamentales para proteger la biodiversidad. Y estos se dijeron, se van a buscar estos 20 objetivos en los siguientes 10 años. El protocolo de Nagoya sobre acceso y participación de los beneficios también fue planteado en el año 2010. Este protocolo, también de la COP10, buscaba regular el acceso a los recursos genéticos y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su uso. De aquí era muy importante, porque el recurso genético es fundamental en cualquier estado, en cualquier nación, en cualquier territorio del planeta. Y el control en torno al uso y al beneficio de estos era fundamental regularlo. De allí que el siguiente protocolo, que fue el protocolo de Cartagena, sobre seguridad de la biotecnología, de la COP5, fuera fundamental para las normas de la gestión de los organismos genéticamente modificados. Puesto que de allí pueden venir problemas como el COVID-19 o problemas de otro índole, como la generación de problemas de seguridad biotecnológica o de conservación de especies o de cambio de espacios de parte de diferentes producciones biotecnológicas, lo cual generaría graves consecuencias a futuro. De ahí que, por ejemplo, en Europa misma, el tema de la seguridad biotecnológica sea altamente regulada, a diferencia de Latinoamérica. Lo que se consume, lo que se importa a Europa, tiene que ser altamente vigilado, puesto que los estragos que se podría generar allí, fruto de algo que se produzca en tercer mundo, pueden ser altos. Y eso lo veremos con otro ingeniero que nos va a explicar cómo, por ejemplo, el agua hoy en día está contaminada. Y esa misma agua no le haría el mismo daño a un habitante natal de un territorio, de cualquiera de los territorios de Antioquia, a como si se la podría hacer a un turista que viene aquí y comparte con nosotros un rato y toma de la misma agua. ¿Por qué? Precisamente por un problema de seguridad biotecnológica. Dentro de los siguientes logros están las metas de Kunming-Montreal de la COP15 del año 2022, donde efectivamente se adopta un nuevo marco global para la biodiversidad, en consonancia con la evaluación que se hizo de los objetivos de Aichi para la biodiversidad del año 2010, que se plantearon para los siguientes 10 años, o sea, del 2010 al 2020. Las metas de Kunming-Montreal efectivamente permiten comprender al 2030, 2022 a 2030, que se puede plantear en torno a la protección de los recursos. De tal manera que allí tenemos un último logro altamente significativo de estas 16 COP, que es incluir a los pueblos indígenas y comunidades locales. Y ahora, en la última COP, la COP que se desarrolló en Cali, Colombia, incluir a los pueblos afrodescendientes, como aquellos que están protegiendo la conservación, están haciendo conservación de su biodiversidad y les pertenece porque es parte de su territorio, hace parte de sus conocimientos ancestrales. Y por ende, la toma de las decisiones de lo que ocurre en ese territorio les transversa en su existencia y no deben ser sacados de las decisiones finales que se tomen al respecto. Por último, tenemos la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación, que se celebró en Roma, Italia, el 29 de septiembre de 1997. De tal manera que hasta la fecha, en el año 2024, la Conferencia de las Partes de la lucha contra la desertificación ha tenido 16 sesiones. La más reciente, la COP16, que tuvo lugar en 2022 en Abiyán, Costa de Marfil, pero que tendrá sesión nuevamente en un mes, iniciando el mes de diciembre. Reitero, en este momento, el día de ayer, inició la COP de cambio climático e iniciando diciembre va a iniciar la COP de desertificación. Tenemos entonces unas iniciativas globales de monitoreo altamente importantes como los sistemas de monitoreo como el proyecto LADA, que es la evaluación de la degradación de tierras en zonas que son áridas, la reseña mundial de enfoques y tecnologías para la conservación que ayudan a evaluar y controlar la desertificación y la degradación de tierras a nivel global, el programa de neutralidad de la degradación de tierras en la COP12 del año 2015,
se lanzó este programa que busca equilibrar la pérdida y restauración de tierras y por tanto tener un control frente a ello. El empoderamiento de comunidades locales, que es un trabajo fundamental. Sin la comunidad local no podría haber control en torno a la desertificación de las tierras. Y por ello se requieren procesos no solo de enseñanza por parte de los entes públicos, por parte de las universidades, sino también un asunto de construcción de conocimiento con las mismas comunidades, sus saberes ancestrales. También se estableció el año y el Día Internacional de los Desiertos y la Desertificación, que el primero fue en el año 2006. Muy bien, tenemos que, en un resumen de los logros más significativos de estas 15 COP, tenemos el programa de neutralidad de la degradación de tierras, que ya lo mencioné, para tratar que el año 2030 logremos una neutralidad, o sea, que no se sigan degradando tierras. Tenemos la vinculación entre cambio climático y degradación de tierras. Aquí hay un dilema muy marcado a nivel mundial, y es el tema en torno a cuál de las 3 COP es más importante, y es una discusión que quizás es similar a la de que primero, el huevo o la gallina, cuando cada una de las 3 COP es altamente relevante y las 3 COP son sistémicas en su conjunto. Pero la importancia de pensar estrategias que las integren es el tema vital para vincularlas en torno a la biodiversidad, desertificación y cambio climático, como una condición a la otra. Establecer un marco estratégico de la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación, en el que todos los estados del planeta se comprometan, donde exista un plan a largo plazo para luchar contra la desertificación. La declaración de la COP14 del año 2019 de Nueva Delhi sobre gestión sostenible de las tierras como solución para la desertificación y el cambio climático. Iniciativas de financiamiento y alianzas. Esto sin dinero no se puede. Y es fundamental que entes privados y el Estado lo entiendan y lo empiecen a trabajar. Financiamiento para la restauración de las tierras y prevención de la desertificación. Por tanto, un fondo verde. Y las campañas de sensibilización y movilización global. Fundamentales para vincular a múltiples actores en la solución de estas problemáticas. Aquí tenemos entonces este recorrido que hemos hecho por estas 3 COP, porque vamos a abordar un tema posteriormente en una de las sesiones que tiene que ver con la participación de múltiples actores para dar solución a las problemáticas mundiales.